Bajo las arenas del actual Irak, sepultados por milenios de polvo y los ecos de antiguas guerras, yacen los vestigios de las primeras civilizaciones del mundo, como Babilonia, Akkad y Sumer. Este no es solo un nombre extraído de un libro de historia, sino la cuna misma de la escritura, de las leyes y de nuestras ciudades, de nuestra burocracia y de nuestra vida organizada. Somos sus herederos directos. Ellos erigieron torres de ladrillos de barro que se elevaban hacia el cielo y forjaron una sociedad tan intricada que demandó una invención novedosa, no ruedas ni armas, sino algo que resultó ser más trascendental que todo ello. La contabilidad, el registro y la memoria nos legaron su herencia no en oro que hace tiempo fue saqueado, ni en piedra que se ha desmoronado hasta convertirse en polvo, sino en arcilla. Cientos de miles, tal vez millones, de tablillas de arcilla, pequeñas y duras como ladrillos, cubiertas por una diminuta y extraña escritura en forma de cuñas. La cuneiforme representa el primer disco duro de la humanidad, los archivos del primer imperio global. En ella se conserva todo: poemas épicos sobre la creación y diluvios que inspiraron la Biblia, decretos reales e inscripciones triunfales sobre enemigos vencidos. Sin embargo, en su mayoría, guardan lo cotidiano, lo rutinario y meticuloso: recibos, contratos, listas de inventarios, recetas de cerveza y quejas sobre cobre de mala calidad. 1 millón de anotaciones sobre cuántas cebadas se envió desde un almacén específico, cuántas ovejas contó un pastor determinado o cuánto plata se pagó a un mercader concreto. Durante miles de años, estos registros permanecieron mudos, demasiado numerosos, demasiado fragmentarios y demasiado complejos, con un exceso de tablillas y una escasez de expertos capaces de leerlas, archivos del tamaño de ciudades enteras que no podíamos descifrar por completo. Solo vislumbrábamos algunos fragmentos destacados, admirábamos el poema de Gilgamesh y estudiábamos el código de Hammurabi, pero nos escapaba lo esencial. Contemplábamos los árboles resplandecientes sin percibir el bosque oscuro y enredado. Leíamos su literatura, pero no podíamos interpretar sus balances contables. Y, como se sabe, los detalles encierran los secretos más profundos, especialmente en el caso de Babilonia, donde todo giraba en torno a la contabilidad. ¿Qué pasaría si pudiéramos leerlos todos, no como poemas aislados, sino como una inmensa base de datos interconectada? ¿Qué si ejecutáramos una consulta en un archivo de 4000 años de antigüedad? ¿Qué si interrogáramos a Babilonia no sobre sus dioses, sino sobre sus temores? La tecnología capaz de lograrlo ha llegado por fin: la inteligencia artificial y las redes neuronales profundas. Cuando dirigimos esta nueva inteligencia no humana hacia el archivo más antiguo y vasto del mundo, la arcilla comenzó a hablar, y lo que reveló no fue una epopeya, sino un informe financiero escalofriante, una advertencia con 3700 años de antigüedad. Parece que solo ahora empezamos a comprender que esa advertencia nos está dirigida directamente a nosotros. El desafío siempre ha residido en la escala. Imaginen los sótanos del Museo Británico, del Louvre o del Museo de Berlín, donde yacen decenas de miles de estos ladrillos de arcilla. Muchos son meros fragmentos de un antiguo sistema contable, rotos durante el saqueo de ciudades hace miles de años. El trabajo de un asiriólogo se asemeja al de un detective dotado de una paciencia casi sobrehumana. Requiere años, a veces décadas, para descifrar un solo lote de cartas o el archivo de un mercader individual. No se trata de leer un libro, sino de armar 1 millón de rompecabezas simultáneamente, sin una imagen de referencia y con la mayoría de las piezas ausentes. La propia cuneiforme es una pesadilla para los descifradores. No es un alfabeto donde cada signo equivale a un sonido, sino un sistema complejo que combina sílabas, ideogramas y logogramas. Un mismo signo puede representar un sonido, como ba, o una palabra completa, como casa, o actuar como un determinativo silencioso que indica que la palabra siguiente se refiere, por ejemplo, a un dios o a un objeto de madera. Ese mismo signo podría tener 10 significados distintos según el contexto. El acadio es una lengua semítica extinta, emparentada con el árabe y el hebreo, y antes de ella existió el sumerio, un idioma aislado sin relación con ninguno en la tierra. Traducir una sola tablilla constituye un logro científico.
Para la humanidad, traducirlas todas resultaba físicamente imposible. Era como un Everest digital al que siempre mirábamos hacia arriba, sabiendo que las respuestas estaban allí. ¿Cómo funcionaba realmente el primer imperio? ¿Cómo afrontaba las crisis? ¿Cómo gestionaba su economía compleja sin monedas, basándose solo en el peso de la plata y la cebada? ¿Cómo cayó? Solo podíamos especular, construyendo teorías elegantes a partir de los fragmentos que lográbamos traducir. Conocíamos a los guerreros y reyes, pero ignorábamos los murmullos en los mercados y los temores de los funcionarios. Esa muralla de silencio arcilloso era inquebrantable. Cualquier intento de analizar Babilonia como un sistema, como un organismo económico vivo y respirante, estaba condenado al fracaso. Estábamos ciegos, leyendo cartas aisladas de una ciudad que había colapsado hace mucho, sin entender el porqué. Entonces entró en escena no un humano, sino un algoritmo, un equipo de investigadores de varias universidades compuesto por historiadores, lingüistas y sobre todo especialistas en aprendizaje automático, decidió emprender lo imposible: enseñar a una máquina a leer cuneiforme. No se trataba de un simple traductor como los comunes, sino de una red neuronal de aprendizaje profundo, altamente compleja. Primero, hubo que enseñarle a ver. Los signos son objetos tridimensionales, no tinta sobre papel, sino cuñas de profundidad variable impresas en arcilla húmeda. Se crearon escáneres tridimensionales especiales que fotografiaban cada tablilla desde cientos de ángulos diferentes, generando un modelo digital preciso. Luego, la red neuronal, alimentada con decenas de miles de tablillas ya traducidas manualmente, aprendió a reconocer estos patrones tridimensionales. No solo identificaba signos, sino que comprendía el contexto. Aprendió cómo un escriba de la ciudad de Ur podía escribir una palabra de manera distinta a uno de Nippur. Detectaba errores, erratas y reconstruía fragmentos dañados. Pensaba como un escriba que vivió hace 4000 años. El proyecto demandó años de esfuerzo. Al principio, la inteligencia artificial cometía errores infantiles, confundiendo una caza con una oveja, pero su aprendizaje fue exponencial, más rápido que el de cualquier ser humano. Pronto traducía textos administrativos estándar con una precisión del 95%. Sin embargo, la traducción era solo el primer paso. El verdadero avance radicaba en otra capacidad. Podía hacer lo que requeriría miles de vidas humanas: vincular datos. Tomaba un registro de precios de grano de un archivo en Berlín, lo comparaba con una carta privada de un mercader en un archivo de Londres. Encontraba una mención al mismo mercader en un registro judicial de París y lo correlacionaba todo con un decreto real oficial de Estambul, todo en un instante. Comenzó a construir no solo un diccionario, sino un gemelo digital del imperio babilónico, una red social forjada en arcilla. Podía rastrear la carrera de un funcionario desde su primer nombramiento hasta su último informe. Seguía el movimiento de un envío de cobre desde la mina hasta el taller. Graficaba la inflación de la cebada a lo largo de 100 años. Nos centramos en un período específico, hace alrededor de 3700 años, el antiguo período babilónico, el reinado del rey más famoso de la historia, Hammurabi, y sus sucesores. En los documentos oficiales que leíamos, era una era de estabilidad, el pico absoluto. El código de Hammurabi, tallado en la famosa estela, establecía ley y orden, ojo por ojo. El imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Siria, se construían canales, florecía el comercio. Babilonia era el centro del mundo, al menos eso nos parecía. Era la versión oficial, una fachada. Dirigimos la inteligencia artificial hacia miles de tablillas anodinas de esta edad de oro, no hacia leyes ni poemas, sino hacia la contabilidad, precios, impuestos, proyectos estatales y pagos a trabajadores. Queríamos entender cómo funcionaba su sistema equivalente a una reserva federal o un tesoro nacional. La máquina devoró los datos, millones de entradas día tras día, semana tras semana. Ingería recibos de arcilla con avidez hasta que se detuvo. El sistema marcó una anomalía. En el vasto y calmado mar de datos rutinarios, detectó una entrada que no encajaba. Era un fragmento anodino, hallado no en el Palacio Real, sino en las ruinas de un pequeño edificio administrativo. Llamémoslo
Archivo 117, una tablilla administrativa común, una lista de nombres de trabajadores empleados en un proyecto estatal, probablemente la reparación de un canal o la construcción de un templo. Frente a cada nombre, la cantidad de ciclos entregados, pero no en plata, sino en cebada. La cebada era el dólar de Mesopotamia, no solo alimento sino una medida universal de valor usada para salarios. Existen decenas de miles de tales tablillas, pero la inteligencia artificial vio algo que un humano habría pasado por alto. No solo leyó esta tablilla, examinó todas las fechadas en la misma semana y descubrió algo aterrador. Primero, revisó informes de mercado y tablillas de comerciantes privados. Esa semana, el precio de la cebada en el mercado de Babilonia era absolutamente estable, sin saltos ni pánico. Segundo, consultó inscripciones reales oficiales. El rey alardeaba de prosperidad y grandes construcciones, sin problemas aparentes. Luego, volvió al archivo 117 y confirmó: la cantidad de cebada dada a los trabajadores no era un salario de mercado, era desesperadamente baja. El salario estándar para un trabajador no calificado era cerca de 60 kilogramos de cebada al mes. Esta tablilla indicaba 20 kilogramos. No era remuneración, era una ración mínima, solo para evitar la inanición. Precisamente cuando mercados oficiales y propaganda real hablaban de estabilidad y prosperidad, el Estado ponía en secreto a sus trabajadores en un régimen de austeridad extrema. No era un error aislado. La inteligencia artificial encontró listas similares de otros departamentos esa misma semana. Algo andaba mal, muy mal. El Estado sabía algo que el mercado ignoraba. Esta única tablilla se convirtió en la llave a una habitación oscura cuya existencia desconocíamos. Los investigadores formularon una nueva pregunta a la inteligencia artificial. ¿Qué más ocurrió esa semana? Busca cualquier evento, no solo económicos. La máquina escudriñó todas las bases de datos, cartas, casos judiciales, textos religiosos. Lo halló en un archivo completamente distinto, uno que historiadores económicos nunca consultarían, el de sacerdotes y astrónomos, lo que siempre consideramos supersticiones y magia primitiva. Diarios astronómicos, registros de movimientos planetarios, eclipses lunares, comportamiento de Venus. Los babilonios estaban obsesionados con los presagios, creían que los dioses les hablaban a través de las estrellas. Sus dioses, como Marduk, Júpiter o Ishtar, Venus, eran planetas cuyos movimientos seguían escenarios precisos. Esa semana exacta, cuando los trabajadores recibieron raciones de hambre, los sacerdotes anotaron algo: un eclipse lunar alarmante, un signo considerado uno de los peores, presagio de hambruna y caída del rey. Los historiadores siempre se han burlado de esto como superstición primitiva. ¿Qué conexión entre un eclipse lunar y el precio de la cebada? Ninguna, solo coincidencia. Pero la inteligencia artificial demostró lo contrario. No creemos en coincidencias, creemos en patrones. Escaneó toda la base de datos del antiguo período babilónico, 100 años de información, y encontró este patrón repetidamente. La imagen que surgió fue impactante. No caos, sino protocolo, un mecanismo de respuesta estatal claro y bien engrasado. Así funcionaba. Primer paso: los sacerdotes astrónomos en los templos de Esagila registran un mal presagio, no cualquiera, sino uno específico de su gran manual de referencia, el Enuma Anu Enlil. Por ejemplo, Marte entrando en la constelación de Géminis o la Luna apareciendo verde durante un eclipse. Para nosotros, mera astronomía o fenómeno atmosférico. Para ellos, una bandera roja al nivel más alto. Segundo paso: esta información se transmite inmediatamente, en forma encriptada, no al pueblo, sino a un círculo estrecho de la burocracia superior, al aparato económico estatal, no al rey directamente, sino a los funcionarios de almacenes. Tercer paso: en días, el Estado activa un protocolo secreto de austeridad. Oficialmente, todo está bien. Mercados se estabilizan artificialmente, quizás inyectando plata para contener pánico. La propaganda habla de prosperidad, pero en silencio, funcionarios reales compran y almacenan grano agresivamente, congelan proyectos estatales y ponen a servidores civiles y trabajadores en raciones, como vimos en el archivo 117.
Comienzan a prepararse febrilmente para lo peor. Cuarto paso. Tras 3 o 9 meses, la crisis llega realmente. Sequía catastrófica, plaga de langostas, epidemia o enemigos atacando rutas comerciales. Los presagios no causaban la crisis, eran algo más. Los babilonios no eran solo supersticiosos, eran los primeros analistas de riesgos del mundo. Aquí comienza la verdadera indagación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo observar la luna predecía una sequía 6 meses antes? No es magia, debemos descartar esa noción. La respuesta es racional. La inteligencia artificial nos dio la pista. Los babilonios eran observadores meticulosos, manteniendo registros por siglos. Los sumerios antes de ellos eran grandiosos en esto. Para la época de Hammurabi, poseían Big Data abarcando casi 1000 años. Veían ciclos que nosotros, con memorias históricas cortas y cambios gubernamentales cada 4 años, simplemente no notamos. Y si rastreaban patrones climáticos complejos y a largo plazo, y si ciertos eventos astronómicos inofensivos en sí coincidían estadísticamente con el inicio de, digamos, un ciclo global de sequía o cambios en corrientes del Océano Índico. No conocían la razón científica, ignoraban el Niño o la oscilación del Atlántico Norte. Solo sabían que cuando Marte estaba allí y la Luna así, 8 de cada 10 veces, 6 meses después, comenzaba una hambruna. Encontraron correlación, no causalidad, una correlación estadística pura y desnuda, y la creyeron. Construyeron su modelo económico de supervivencia alrededor de ella. Crearon el sistema de alerta temprana más sofisticado del mundo, disfrazado de religión. Los sacerdotes no eran solo eso, eran su centro analítico principal. Aquí reside la verdad aterradora, revelada por una tablilla de 3700 años. La edad de oro de Babilonia era una mentira. No era serenidad próspera, sino una era de lucha constante, desesperada e intensa por la supervivencia. El imperio de Hammurabi era una estructura con pies de arcilla, consciente de su fragilidad. Vivían en Mesopotamia, en la media luna fértil, pero esa luna era traicionera. Los ríos Tigris y Éufrates eran impredecibles. A diferencia del Nilo que inundaba con regularidad, estos podían traer inundaciones catastróficas o sequías. Las cosechas fallaban cualquier año, vivían al filo de la navaja. Cada decreto real, cada proyecto constructivo glorioso, cada informe de victoria era parte de un doble juego. Por un lado, demostración de fuerza y estabilidad para contener enemigos y al pueblo propio. Por otro, acumulación febril de recursos para un día lluvioso que creían prever. La tablilla del archivo 117 no es solo un recibo, es un grito de horror congelado en arcilla. Es prueba de que una civilización entera vivía con un temporizador en la mente, contando regresivamente hacia la próxima catástrofe. Eran maestros en gestión de crisis, pero al final no les sirvió. Cuando, una generación después de Hammurabi, llegó una tormenta perfecta, probablemente una sequía multianual que los signos advirtieron, pero para la cual el sistema no estaba preparado. El imperio colapsó casi instantáneamente. Su brillante sistema de pronósticos, su planificación centralizada que los salvó de crisis menores, los volvió inflexibles y vulnerables ante una gigantesca. ¿Por qué esto nos alarma tanto? ¿Qué nos importa una ración de cebada de 3700 años? Pues esto, la inteligencia artificial, al leer estas tablillas, no solo descifró el pasado, nos mostró un patrón de colapso, y ese patrón es terroríficamente familiar. Una civilización compleja y globalizada, en su apogeo, dependiente de rutas comerciales que se extienden miles de kilómetros, críticamente vulnerable a cambios climáticos súbitos y disrupciones en suministros clave. Ellos tenían cebada, nosotros petróleo, gas y microchips, gobernada por una burocracia compleja que intenta predecir y gestionar riesgos desesperadamente. Esto no es Babilonia, somos nosotros. También tenemos nuestros presagios. No miramos la luna ni hígados de ovejas, sino tickers bursátiles, inversión de curvas de rendimiento, futuros de trigo y petróleo, informes climáticos y gráficos de congestión en puertos como Shanghái y Rotterdam. También tenemos nuestros sacerdotes, economistas, analistas de Wall Street y científicos climáticos que advierten de crisis venideras, y también nuestra propaganda oficial, que asegura control, crecimiento continuo y estabilidad del sistema.
Construimos inteligencia artificial para cribar nuestros vastos datos y hallar patrones invisibles. Le confiamos nuestra logística, finanzas y seguridad. Edificamos nuestro propio Babilonia digital, esperando que nos avise del peligro. La tablilla del archivo 117 es un espejo. La decodificación por inteligencia artificial nos mostró que un imperio entero puede parecer próspero, fuerte y estable por fuera, mientras secretamente, paralizado por miedo, se prepara para su fin. Ellos sabían lo que venía, vieron los signos, hicieron todo para prepararse y aún así perdieron. Esa es la pregunta central que plantea esta tablilla de arcilla. En este momento, en nuestras gigantes bases de datos, en informes administrativos anodinos, en cifras logísticas, en reportes bursátiles, ¿qué raciones de cebada se ocultan a plena vista? ¿Qué protocolos secretos de austeridad ya están activados sin que lo sepamos? ¿Qué presagios ven nuestros sistemas que nosotros, sus creadores, aún no interpretamos correctamente? La inteligencia artificial nos ha mostrado que la primera civilización del mundo conoció su fin de antemano. ¿Y si intenta decirnos que no somos los primeros y no seremos los últimos?